El viento se movía por la granja de los Kilcher como una advertencia lenta y deliberada, llevando consigo el penetrante aroma de la nieve, agujas de abeto aplastadas y algo ligeramente inquieto, como si la tierra misma hubiera sido perturbada. El valle siempre había hablado en tonos tranquilos y pacientes, pero en esta mañana en particular, su voz se sentía más aguda, más insistente, como si presintiera lo que estaba a punto de salir a la superficie. Hacía varios días que no se veía a Otto Kilcher haciendo sus rondas habituales, y el cobertizo que vigilaba con un cuidado casi obsesivo estaba ahora abandonado en el límite de la propiedad. Sus tablas desgastadas crujían suavemente a medida que el frío presionaba hacia el interior cada sonido amplificado por la quietud circundante. Para un forastero que viviera en la frontera, un cobertizo en desuso podría no haber significado nada en absoluto. Pero para la familia Kilcher era una anomalía flagrante. Otto nunca abandonaba nada. Ni la maquinaria, ni las herramientas, ni los montones de chatarra, ni los motores rotos, ni el acero doblado, ni las cuerdas deshilachadas más allá de su utilidad. Creía que todo tenía un propósito futuro, y trataba cada objeto como si estuviera esperando el momento adecuado para volver a importar. Así que cuando se corrió la voz de que el cobertizo de Otto no había sido tocado, la inquietud se extendió por la granja como una niebla baja que se instalaba en los rincones y se negaba a levantarse. El equipo de cámaras que había llegado para filmar los preparativos de principios de invierno sintió la tensión de inmediato. Sus objetivos captaron la antinatural quietud de la propiedad, los lentos y cautelosos movimientos del ganado y la lejana silueta del cobertizo semienterrado bajo una pálida costra de escarcha. Había algo en él que no encajaba, algo que sacudía los instintos. Incluso los pájaros que volaban en círculos parecían evitar su tejado, alterando sus trayectorias a su paso. Iván y Eva fueron los primeros en expresar su preocupación en voz alta. Se acercaron a la estructura con cuidado, con las botas crujiendo suavemente contra el suelo helado y el aliento formando densas nubes en el aire quebradizo. Iván murmuró que Otto nunca abandonaba un proyecto, y menos sin decir nada o sin una razón. Eva asintió con los ojos fijos en la puerta cerrada, observando las manchas de óxido que se arrastraban por las zonas que Otto solía mantener meticulosamente limpias. El equipo de cámaras los siguió a una distancia respetuosa, captando cada paso cauteloso, cada parpadeo de inquietud que cruzaba sus rostros. En el interior de la casa principal, Charlotte se paseaba lentamente cerca de la ventana, con las manos entrelazadas mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ya había visto a Otto replegarse sobre sí mismo en otras ocasiones, especialmente cuando le agobiaban pensamientos que no deseaba compartir. Pero abandonar un cobertizo entero era algo totalmente distinto. En voz baja les dijo a los productores que algo en Otto había cambiado durante la última semana. Se había vuelto distante, retraído, casi embrujado, moviéndose por la casa como si una parte de él estuviera en otra parte. Nadie sabía por qué. Justo en el momento en que Iván echó mano de la manilla, el ruido de los neumáticos al crujir sobre la nieve interrumpió la tranquilidad. Un vehículo de los guardabosques se detuvo en la entrada, y su llegada fue tan perfectamente sincronizada que casi parecía programada por el propio valle. 2 guardabosques estatales salieron con expresión seria pero no hostil. Saludaron a la familia y les explicaron que habían aparecido una serie de informes inusuales en toda la región. Los residentes habían afirmado oír ruidos extraños que resonaban en la parte baja del valle a altas horas de la noche. Otros hablaban de luces inexplicables que aparecían cerca de la propiedad de los Kilcher. Nada concreto, nada procesable, pero lo bastante inusual como para justificar una visita. Al oír hablar de luces, Charlotte se puso rígida. Intercambió una mirada con Iván. Ambos recordaban noches en las que Otto se había despertado de repente murmurando que necesitaba aire, escabulléndose fuera sin dar explicaciones. Regresaba minutos después pálido, tembloroso, y sin querer decir lo que había visto u oído. Los guardabosques preguntaron por Otto, y la familia les explicó que estaba descansando, aunque claramente inquieto. Uno de los guardabosques miró hacia el cobertizo abandonado y preguntó si podían echar un vistazo. Iván dudó, sus ojos se desviaron hacia Charlotte. Ella asintió lentamente.
Si existían respuestas, probablemente estuvieran esperando detrás de aquella puerta. Los guardabosques se acercaron al cobertizo con movimientos tranquilos y practicados. Examinaron la cerradura y observaron que aunque estaba cerrada, no estaba bien asegurada. El pestillo metálico colgaba ligeramente torcido como si lo hubieran forzado con prisas. Iván se hizo a un lado mientras el guardabosques abría la puerta. Las bisagras gimieron en señal de protesta, liberando una bocanada de aire viciado y frío teñido de algo metálico y desconocido. En el interior, el cobertizo estaba a oscuras. Las motas de polvo se deslizaban a través de los finos haces de luz que se colaban por los huecos de las paredes. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, no ordenadas con la precisión habitual de Otto, sino tiradas a un lado en un desorden que resultaba profundamente inquietante. Las estanterías que antes albergaban piezas ordenadas ahora estaban medio vacías. Algo había trastocado el espacio, algo reciente y deliberado. El equipo de cámaras entró despacio, documentando cada detalle con silenciosa reverencia y creciente inquietud. El cobertizo parecía un fragmento sellado del tiempo congelado, en las secuelas de un suceso que nadie comprendía aún. En la esquina más alejada había un gran arcón de madera que Otto había construido años antes, con madera recuperada. Era reforzado, pesado, claramente diseñado para proteger más que para almacenar. Los guardabosques se acercaron con cuidado. Profundos arañazos recorrían sus lados surcados en la madera, como si algo la hubiera arañado o raspado con fuerza. A Iván se le cortó la respiración. Otto nunca permitía que los animales se acercaran a sus materiales y ninguna herramienta de la granja podía dejar marcas con esa forma. El guardabosques principal se agachó y probó la tapa. Estaba ligeramente entreabierta, aunque algo en su interior parecía pesarle. Pidió más luz. El equipo ajustó sus lámparas iluminando las vetas de la madera y las costuras oscuras a lo largo del borde de la tapa. Charlotte llegó entonces atraída por el pesado silencio que se había apoderado del cobertizo. Su voz temblaba cuando preguntó si Otto había mencionado construir o almacenar algo nuevo. Iván negó con la cabeza. Nada de lo que había dentro encajaba con la vida de Otto. Parecía como si el cobertizo se hubiera convertido en un mundo aparte durante los días en que se alejaba de su familia. El guardabosques levantó la tapa despacio. Un ruido sordo y débil resonó desde el interior. El equipo se inclinó con las cámaras fijas para captar el momento exacto en que el contenido salía a la vista. Todo el mundo se quedó en silencio. En el interior del arcón yacía una masa enmarañada de componentes mecánicos fusionados con material orgánico, de una forma que desafiaba una explicación fácil. Las piezas de metal parecían retorcidas, casi fundidas, como si hubieran estado expuestas a un calor extremo, aunque el arcón de madera no presentaba signos de daños por fuego. Hebras parecidas a tendones o tejido conjuntivo unían algunos fragmentos formando figuras que recordaban inquietantemente a estructuras esqueléticas. Los guardabosques miraron incrédulos. La respiración de la tripulación se hizo entrecortada a medida que documentaban cada inquietante detalle. Charlotte se tapó la boca con los ojos desorbitados por el miedo y la pena. Iván susurró que Otto debía de haber encontrado algo que no podía comprender, algo que el propio valle había puesto en su camino. Un guardabosques metió la mano con cuidado y sacó una sola pieza que captó la luz de la linterna y reveló unas marcas que no parecían humanas ni naturales. Iván se acercó, pero no reconoció ninguna de las formas ni ninguno de los materiales. Cuando el guardabosques le dio la vuelta a un pequeño mecanismo, hizo clic y liberó un débil pulso de luz. Se hizo el silencio en el cobertizo. Nadie se movió. El resplandor se desvaneció, pero el aire se sentía cargado, espeso de tensión. Fuera lo que fuese lo que Otto había descubierto, había intentado contenerlo, estudiarlo, tal vez incluso proteger a su familia de ello. El guardabosques rompió por fin el silencio con voz baja y cautelosa, y formuló la pregunta que nadie quería responder. ¿Dónde está Otto ahora? Charlotte respondió con voz temblorosa que estaba dentro de la casa descansando, aunque claramente agobiada por algo que se negaba a articular. El guardabosques jefe asintió y cerró el cofre con deliberado cuidado. Dijo a la familia
que lo que habían encontrado requeriría un examen inmediato por parte de especialistas y que había que asegurar el cobertizo. Iván sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El cobertizo abandonado de Otto se había convertido en el epicentro de un misterio que iba mucho más allá de los retos ordinarios de la vida en una granja. Cuando salieron del cobertizo, el aire frío parecía más cortante, casi vigilante. El valle guardó silencio una vez más, pero ahora con una nueva e innegable pregunta. ¿Qué había descubierto realmente Otto Kilcher y por qué había tratado tan desesperadamente de mantenerlo oculto? Los Ranger descubrieron la segunda clave. El cobertizo permaneció envuelto en silencio, mucho después de que se cerrara el cofre, como si el misterio que había en su interior hubiera vaciado el aire de calidez y certidumbre. Fuera el frío estrechaba su cerco en torno a la granja. Los árboles se mantenían rígidos bajo un cielo gris apagado, y la propia tierra parecía inclinarse hacia adentro escuchando. Ivan, Charlotte, Eve y los guardabosques se alejaron de la puerta en sombría procesión. El equipo de cámaras les siguió con cuidado de no perturbar la frágil quietud. Todos los rostros mostraban la misma expresión conmoción mezclada con una urgente necesidad de respuestas. Charlotte miró hacia la casa donde descansaba Otto, sus ojos reflejaban a la vez preocupación y resolución. Susurró que lo que hubiera encontrado en el valle le había cambiado. Podía verlo en la forma en que evitaba el cobertizo en las noches de insomnio, en el repentino silencio que se apoderaba de él cada vez que alguien le preguntaba qué le preocupaba. Los guardabosques intercambiaron miradas, cada uno reconociendo los signos de un hombre agobiado por un descubrimiento demasiado grande para afrontarlo solo. El guardabosques líder se hizo a un lado y pidió ayuda por radio. Su voz seguía siendo tranquila, pero la tensión de su tono sugería la magnitud de lo que habían descubierto. Otro equipo llegaría en 1 hora. Hasta entonces el cobertizo debía permanecer intacto, protegido de los elementos y de los ojos extraviados. Iván cerró la puerta con cuidado, sintiendo la fría madera presionarle la palma de la mano. Susurró que Otto debía de temer algo de lo que había encontrado, algo lo bastante poderoso como para hacerle evitar por completo el cobertizo. La nieve empezó a caer en copos lentos y deliberados, recorriendo el patio como ceniza esparcida. El equipo filmó el momento captando la inquietante quietud que se apoderaba de la propiedad. Charlotte se envolvió en su abrigo con más fuerza, susurrando que el valle había cambiado desde aquella tormenta de principios de semana. La atmósfera se sentía más pesada, cargada, como si el descubrimiento en el cobertizo hubiera despertado algo que no era ni humano ni natural. Cuando los guardabosques se acercaron a la casa para hablar con Otto, la tripulación permaneció fuera preparando su equipo. Otto estaba sentado en el salón mirando el fuego crepitante, pero viendo mucho más allá. Su expresión contenía el peso de noches en vela y secretos no dichos durante demasiado tiempo sin hablar. Charlotte guió a los guardabosques al interior con voz suave, pero firme, instándoles a pisar con cuidado. Otto levantó la mirada cuando entraron, y por un momento los años de resistencia fronteriza parpadearon en sus ojos, pero bajo esa fuerza yacían el miedo, el agotamiento y la sombra de algo más profundo. El guardabosques jefe preguntó a Otto qué había ocurrido antes de cerrar el cobertizo y retirarse del ritmo cotidiano de la granja. Otto vaciló con los dedos apretados contra el reposabrazos. Habló con deliberada lentitud, explicando que había hecho un viaje en solitario al valle inferior varios días antes. Había estado rastreando señales de daños causados por la tormenta y comprobando las vías pecuarias cuando oyó algo inusual. Un zumbido bajo surgió de un barranco que nunca antes había explorado. Al principio pensó que era el viento que se colaba entre las rocas, pero el sonido tenía una extraña cadencia casi rítmica. La curiosidad le había empujado hacia adelante. Otto describió el descenso por el barranco, sintiendo que el aire se volvía más cálido, casi metálico. Entonces encontró fragmentos esparcidos por el suelo, metal retorcido fusionado con extrañas fibras, piezas semienterradas como si la propia tierra hubiera intentado ocultarlas. Algunos fragmentos brillaban débilmente con un resplandor residual, y la visión lo congeló en su sitio. Solo recogió unos pocos, temeroso de demorarse. El resto permaneció donde cayó intacto. Los guardabosques
Escucharon atentamente. Intercambiaron sutiles miradas, reconociendo en silencio que el relato de Otto coincidía con los extraños artefactos del cofre. El guardabosques jefe preguntó a Otto por qué había ocultado el descubrimiento. Otto bajó la mirada. El fuego parpadeaba sobre las líneas de cansancio grabadas en su rostro. Admitió que temía que nadie le creyera. Temía las implicaciones, las preguntas, la intrusión que podría seguir. Temía traer al mundo algo que debería haber permanecido enterrado. Charlotte apoyó una mano en el hombro de Otto instándole a continuar. Otto confesó que en cuanto introdujo los fragmentos en el cobertizo se sintió observado. El valle pareció cambiar a su alrededor. Las luces parpadeaban en el horizonte. Ruidos extraños resonaban en la propiedad por la noche. No podía quitarse la sensación de que el descubrimiento no solo era inusual sino peligroso, que algo le había seguido desde el barranco. Los guardabosques absorbieron cada palabra, sus expresiones se volvieron más serias. Pidieron a Otto que señalara la ubicación exacta del barranco. Otto describió el camino a regañadientes, advirtiéndoles de la inestabilidad del terreno. El guardabosques jefe salió y transmitió la información al equipo de refuerzo que estaba en camino. Había aparecido la segunda pista, el lugar donde se originaron los fragmentos. La nieve se espesó cubriendo el valle con un silencio suave pero inquietante. El equipo recopiló imágenes de los copos que caían el cobertizo desierto y la sombría granja. Iván estaba de pie junto a los guardabosques con la respiración agitada al darse cuenta de la magnitud de lo que Otto se había encontrado. Eve susurró que el valle nunca se había sentido tan desconocido, tan cambiado por algo invisible pero poderoso. Cuando llegaron las unidades adicionales de guardabosques acompañados de especialistas que llevaban maletas selladas con equipos, el ambiente cambió a algo metódico y urgente. Hablaron brevemente con Charlotte e Iván antes de acercarse al cobertizo. Aseguraron el perímetro y marcaron la zona como restringida hasta que comprendieran a qué se enfrentaban. El cofre sería transportado a su laboratorio al día siguiente, una vez que la tormenta amainara lo suficiente como para viajar con seguridad. Antes del anochecer, los especialistas realizaron las primeras lecturas del cobertizo. Un dispositivo emitió un tono agudo al apuntar hacia el cofre que había dentro, una reacción que ninguno de ellos parecía esperar. La tripulación filmaba en silencio mientras los especialistas intercambiaban miradas recelosas. Algo en los fragmentos irradiaba una energía que desafiaba una explicación inmediata. Charlotte observó las pruebas desde el porche con las manos entrelazadas con fuerza. Susurró que Otto había tropezado con algo que el valle había ocultado por alguna razón. Los especialistas concluyeron su análisis preliminar con una decisión. El barranco sería investigado con las primeras luces del día. El peso de sus palabras se asentó sobre la granja. Otto, que observaba desde la ventana, cerró los ojos como si se preparara. Sabía que lo que descubrieran a continuación podría confirmar sus temores más profundos. El valle ya no parecía la tierra familiar que había conocido durante décadas. Algo había cambiado bajo su superficie. Mientras los especialistas empaquetaban su equipo y los guardabosques aseguraban el cobertizo, el equipo de cámaras captó las últimas imágenes del día. La nieve cayendo a través de la luz mortecina, las linternas parpadeando por el patio, y Otto de pie en silencio tras el cristal cubierto de escarcha. Su narración susurraba una verdad que se cernía pesadamente sobre la granja. El cobertizo solo había revelado la primera pieza del misterio, pero la segunda pista, enterrada en las profundidades del barranco que Otto temía volver a visitar, prometía revelaciones mucho más inquietantes. Descenso al barranco. La mañana se deslizaba lentamente por la granja de los Kilcher, proyectando tenues vetas de oro pálido sobre las laderas empapadas de nieve. La tormenta había pasado dejando una calma quebradiza que parecía más una pausa que una paz. La escarcha se aferraba a cada rama, a cada teja, a cada poste de la valla, dando a la tierra una quietud que parecía casi ceremonial. Era el tipo de amanecer que tenía peso, como si el propio valle se estuviera preparando para lo que el día revelaría. Los guardabosques y los especialistas preparaban su equipo con una concentración practicada. Su respiración se elevaba en suaves penachos a medida que avanzaban por el frío. Otto estaba a poca distancia, apoyado ligeramente en la barandilla de una valla. La noche había ofrecido poco descanso.
Charlotte permaneció a su lado, apoyándole con su tranquila fuerza. Le susurró que había que descubrir la verdad por muy inquietante que fuera, y Otto asintió con cansada determinación. Iván se reunió con los guardabosques en la mesa de mapas del porche. Su voz era firme, aunque sus manos delataban un leve temblor, mientras trazaba la ruta que Otto había descrito la noche anterior. El barranco se encontraba en las profundidades del valle inferior, un lugar que la familia rara vez visitaba debido a la inestabilidad del terreno y a los impredecibles patrones climáticos. Los especialistas escucharon atentamente, marcando cada punto de referencia y peligro a lo largo de la ruta. Las maletas del equipo brillaban a la luz de la mañana, llenas de instrumentos que ninguno de los Kilcher había visto antes. El equipo de cámaras se colocó con cuidado, captando cada detalle, mientras el equipo se preparaba para el viaje. Filmaron el reflejo de la escarcha en las botas, los primeros planos de los mapas extendidos sobre toscos tablones de madera, la tensión grabada en la postura de Otto mientras veía cómo se desarrollaban los preparativos. No se trataba de una tarea fronteriza ordinaria, sino de una expedición a lo desconocido. Cuando el equipo se puso en marcha, el aire contenía una tensa claridad. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaban el patio y se dirigían hacia el estrecho sendero que descendía por la ladera. Otto se quedó atrás, incapaz de volver a visitar el barranco, pero su presencia se cernió sobre el grupo como una sombra silenciosa. Charlotte los vio partir con un rostro mezcla de esperanza y miedo, e Iván se llevó consigo sus susurros de aliento mientras seguía a los guardabosques. El descenso comenzó suavemente, con el sendero serpenteando entre grupos de abetos que se alzaban altos y silenciosos, pero a medida que el terreno se inclinaba hacia abajo, el terreno se hacía más duro. Parches de hielo yacían ocultos bajo la nieve y el leve zumbido del viento al pasar entre las rocas creaba una inquietante resonancia metálica que ponía a todos de los nervios. Los especialistas grabaron los sonidos, intercambiando miradas de inquietud mientras revisaban el audio. Ninguno de ellos había oído nada igual. Al cabo de una hora de caminata, el valle se abrió ante ellos, en una amplia vista. Una vasta extensión de blanco se extendía por el terreno, interrumpida solo por rocas dentadas y arbustos torcidos. El barranco se extendía por delante, sus bordes nítidamente definidos contra la nieve intacta. Incluso desde la distancia, irradiaba un aura de aislamiento, como si hubiera sido tallado no por la naturaleza, sino por algo deliberado. A medida que se acercaban, el aire cambió. Yves susurró que se sentía más cálido, casi pesado, y los guardabosques hicieron una pausa para comprobar sus instrumentos. Las lecturas de temperatura confirmaron la anomalía. Un tenue calor irradiaba del barranco, desafiando el frío intenso que les oprimía la espalda. Los especialistas intercambiaron miradas que transmitían una mezcla de asombro y temor. Iván guió al grupo por el estrecho sendero excavado en la ladera. Las paredes del barranco se elevaban abruptamente a ambos lados, salpicadas de manchas heladas y piedra áspera. El descenso se hacía más precario a cada paso, y el equipo de cámaras se movía con cuidado, captando el marcado contraste entre el mundo helado de arriba y el extraño calor que emanaba de abajo. El viento volvió a cambiar, arrastrando el débil zumbido que Otto había descrito. Cuando el equipo llegó a la base del barranco, el silencio los envolvió. La nieve era más fina, casi derretida en algunos lugares, y dejaba ver un suelo oscuro y parches de tierra quemada. Los especialistas se agacharon para examinar el suelo. Sus manos enguantadas rozaron superficies que parecían anormalmente lisas, como si hubieran estado expuestas a un calor extremo. Uno de ellos levantó un pequeño fragmento del suelo, cuya superficie estaba retorcida y fusionada con hebras fibrosas que coincidían con los fragmentos del pecho de Otto. A Iván se le cortó la respiración. Susurró que Otto no había exagerado. El barranco rebosaba de trozos de material extraño esparcidos por el suelo como restos de algo destrozado. Los guardabosques se desplegaron, documentando cada fragmento con meticuloso cuidado. Algunas piezas emitían débiles pulsos de color que se desvanecían tan rápido como aparecían. Otras parecían dormidas, con sus formas deformadas brillando débilmente bajo una fina capa de escarcha. Un especialista localizó un fragmento mayor semienterrado en la tierra. Fueron necesarios 2 guardabosques para liberarlo.
Cuando lo sacaron a la luz, todo el equipo se quedó en silencio. El fragmento tenía marcas y patrones que ninguno de ellos podía descifrar en espirales de líneas intrincadas que parecían de forma casi biológica. Eve se acercó y con voz apenas susurrante comentó que parecía una caja torácica, aunque de metal y no de hueso. Los especialistas escanearon la pieza con dispositivos portátiles. Uno de los instrumentos emitió una serie de pitidos agudos y su pantalla emitió lecturas erráticas. El especialista principal frunció el ceño y observó que el fragmento contenía firmas de energía incompatibles con las de la geología natural de la región. Ordenó al equipo que lo manipulara con extrema precaución. Concluyó que el barranco no era un mero lugar de restos de una tormenta, sino un lugar afectado por un suceso que aún no podían explicar. A medida que se adentraban en el barranco, el zumbido se hacía más fuerte, reverberaba en las paredes y resonaba en sus huesos. El equipo de cámaras captó cada momento desde las cambiantes expresiones de confusión y asombro hasta la delicada recuperación de cada fragmento. Los guardabosques formaron un perímetro. Sus ojos escrutaban las sombras en busca de señales de movimiento. Incluso la fauna parecía evitar el barranco. No había huellas marcadas en la nieve ni pájaros volando en círculos. Iván se agachó junto a un grupo de trozos más pequeños y rozó con los dedos enguantados un fragmento que emitía un leve calor. Susurró que Otto debía de haber percibido todo aquello, que debía de haber sentido la extrañeza a su alrededor cuando tropezó por primera vez en el barranco. Aquel pensamiento retorció algo en su interior. Se preguntó cuánto tiempo llevaría Otto soportando en solitario la carga de aquel descubrimiento. Los especialistas no tardaron en reunir pruebas suficientes para confirmar una inquietante verdad. El barranco contenía docenas de fragmentos, posiblemente cientos, esparcidos por el suelo e incrustados en las paredes. Algunos parecían recién removidos, como si hubieran sido desplazados por la reciente tormenta. Otros parecían antiguos, recubiertos de capas de tierra que sugerían que llevaban años enterrados. No se trataba de un acontecimiento aislado, sino de una serie de sucesos, cada uno de los cuales dejaba restos. El guardabosques jefe anunció que debían regresar a la granja antes de que el tiempo volviera a cambiar. Los especialistas empaquetaron los fragmentos en contenedores sellados, manipulándolos con un nivel de precaución que aumentaba la tensión en el aire. Lanzaron miradas inquietas a las paredes del barranco, como si esperaran que algo surgiera de las sombras. A medida que el equipo ascendía por el estrecho sendero, el zumbido se desvaneció. El frío volvió con fuerza. El mundo de arriba parecía brutalmente ordinario después de la extraña calidez del barranco. Eyvind miró atrás por última vez con la respiración agitada. Susurró que el valle guardaba secretos que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar. El equipo de cámaras captó el momento y el último plano se detuvo en la oscura boca del barranco. El equipo emprendió el largo camino de vuelta a la granja, cada paso impulsado por la certeza de que los fragmentos eran solo el principio. La segunda pista había revelado más preguntas que respuestas. La investigación de los especialistas. El regreso a la granja conllevó una pesadez que se aferró al equipo como el frío profundo que se asentaba sobre el valle. La nieve se deslizaba en suaves espirales cuando los guardabosques y los especialistas volvieron a pisar terreno conocido, pero ya nada del lugar les resultaba familiar. Los fragmentos sellados en sus cajas reforzadas parecían irradiar una presión invisible, una presencia que nadie quería reconocer en voz alta. El equipo de cámaras filmó con pulso firme la aproximación del grupo, aunque sus ojos delataban la misma inquietud que les había perseguido desde que salieron del barranco. Charlotte se reunió con ellos en el porche, se le cortó la respiración al ver los contenedores sellados y las expresiones tensas en los rostros de los especialistas. Otto se quedó detrás de ella, apoyándose con fuerza en el marco de la puerta. Sus ojos recorrieron el equipo y luego se desviaron hacia la lejana línea de abetos, como si esperara que algo surgiera de las sombras. Los guardabosques se acercaron primero con voz baja y mesurada. Le aseguraron que el viaje había transcurrido sin contratiempos, pero su silencio entre frase y frase resonaba con el peso de descubrimientos que aún no podían explicar. En el interior del granero, las linternas proyectaban cálidos charcos de luz
sobre el suelo de madera, mientras el equipo preparaba su laboratorio de campo provisional. Los especialistas dispusieron sus instrumentos con metódico cuidado, cada pieza colocada, como si estuvieran realizando un ritual en lugar de una investigación. Las cajas que contenían los fragmentos estaban colocadas sobre mesas reforzadas. El aire crepitaba débilmente de forma casi imperceptible cada vez que se abrían los pestillos. Charlotte observaba desde la entrada con los dedos entrelazados como si se mantuviera firme. El primer fragmento que se examinó fue una gran caja torácica cuya superficie metálica brillaba a la luz de la linterna, revelando patrones que parecían espirales de crecimiento orgánico fusionadas con precisión mecánica. Los especialistas murmuraban en voz baja con voces confusas. Uno de ellos escaneó su superficie con un dispositivo que emitía un tono suave y armónico. La lectura fluctuaba salvajemente pulsando a intervalos irregulares. Iván, de pie junto a los guardabosques, susurró que nada en el fragmento parecía natural. Eva asintió a su lado con los ojos fijos en los surcos grabados en el metal. Los especialistas documentaron cada marca y registraron las extrañas fluctuaciones de energía que ondulaban a través del fragmento como si algo en lo más profundo de su ser siguiera agitándose. Mientras tanto, otro equipo examinó los fragmentos más pequeños recogidos en el barranco. Algunas piezas reaccionaban al calor, brillaban tenuemente cuando se acercaban a las llamas de la linterna. Otras emitían suaves vibraciones cuando se las golpeaba suavemente. Un fragmento emitía un sonido débil y fugaz, un zumbido resonante que producía un escalofrío en el granero. El sonido se asemejaba a la cadencia que Otto había descrito haber oído en el barranco, una secuencia rítmica que parecía casi intencionada. Charlotte se acercó con voz temblorosa y preguntó si los fragmentos eran peligrosos. El especialista principal dudó antes de responder. Aún no lo sabían. Solo esa incertidumbre llenaba el granero de una palpable sensación de terror. Los guardabosques intercambiaron miradas que lo decían todo. Comprendían la gravedad de las fuerzas desconocidas en un desierto donde la previsibilidad significaba a menudo la supervivencia. Otto se adelantó finalmente con la voz áspera por el cansancio. Volvió a explicar esta vez con más detalle cómo había descubierto los fragmentos en el barranco. Habló del calor que emanaba del suelo, del extraño zumbido que resonaba en el aire, de la atracción instintiva que le impulsaba a abandonar el lugar lo antes posible. Admitió que el descubrimiento le había asustado más que cualquier depredador, cualquier tormenta o cualquier dificultad a la que se hubiera enfrentado en la frontera. Los especialistas escucharon atentamente, cada uno absorbiendo la profundidad del miedo de Otto. Un especialista observó que los fragmentos mostraban señales de energía que no se encontraban en ninguna formación geológica conocida. Otro señaló que la fusión de elementos orgánicos y metálicos sugería procesos que iban mucho más allá de lo que ocurre de forma natural. Nadie se atrevió a especular más. Fuera, el viento arreciaba aullando suavemente contra las paredes del granero. La nieve resbalaba del tejado con un ruido sordo. La tierra parecía inquieta, como si respondiera a la perturbación que los fragmentos habían traído de vuelta del barranco. El equipo de cámaras captó la luz parpadeante de las linternas, los rostros solemnes de los Kilchers y la tensión silenciosa que aumentaba con cada nueva revelación. Mientras los especialistas continuaban su trabajo, un dispositivo emitió un tono agudo. Su pantalla se iluminó con colores brillantes al detectar una oleada de energía procedente de uno de los fragmentos más pequeños. El fragmento vibró visiblemente, repiqueteando contra la bandeja metálica. Iván dio un paso atrás con la respiración entrecortada. Los especialistas colocaron rápidamente la pieza en una caja de contención, sellándola con manos temblorosas. Los guardabosques se acercaron y sus expresiones se endurecieron. Fuesen lo que fuesen esos fragmentos, no eran inertes. El especialista principal declaró que el equipo debía iniciar inmediatamente los preparativos para transportar los fragmentos a un laboratorio seguro para realizar análisis más profundos. El granero, aunque cuidadosamente organizado, carecía de las medidas de contención necesarias para manejar materiales tan impredecibles. Charlotte susurró que el valle había escondido esos fragmentos por una razón.
Eve apoyó una mano en su hombro asintiendo en voz baja. Iván miró hacia el cobertizo, el lugar donde Otto había traído los fragmentos por primera vez a casa, y sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El valle siempre había guardado sus misterios, pero nunca nada de esta magnitud, nunca nada que alterara la atmósfera de la propia tierra. Los especialistas recogieron sus instrumentos con movimientos rápidos y precisos. Aseguraron cada fragmento en su propia caja de contención aislada, etiquetándolos cuidadosamente. Incluso el aire del granero pareció calmarse al sellar los fragmentos, como si la energía que se había agitado en su interior se hubiera sofocado momentáneamente. Otto observó el proceso con cansado alivio. Murmuró que esperaba que la retirada de los fragmentos de la granja devolviera algo de equilibrio al valle. Mientras el equipo se preparaba para partir los guardabosques, esbozaron su plan para los próximos días. Escoltarían los fragmentos hasta el centro de investigación más cercano, capaz de manipular materiales desconocidos. Un equipo aparte volvería al barranco para realizar análisis más exhaustivos, aunque no hasta que el tiempo volviera a despejarse. Los especialistas insistieron en que había que vigilar el barranco constantemente. El equipo de cámaras filmó los últimos preparativos, las expresiones tensas de los Kilchers y el resplandor de las linternas reflejándose en el suelo helado. Captaron a Otto saliendo al patio, su silueta enmarcada en el frío crepúsculo. El viento tiraba de su abrigo mientras miraba hacia el lejano barranco, un lugar que ahora temía, y lloraba a partes iguales. Su voz era tranquila, pero resuelta cuando habló. Dijo que el valle había despertado y que nada volvería a ser como antes. Los especialistas iniciaron su lenta marcha a través del paisaje nevado con sus trineos cargados de los misteriosos fragmentos. Los guardabosques les seguían de cerca con sus faros abriendo finos senderos en la oscuridad creciente. La granja se quedó quieta una vez más, sumiéndose en un silencio lleno de inquietud. Charlotte se unió a Otto en el porche y juntos observaron cómo las luces se desvanecían en la distancia. Ella susurró que afrontarían lo que viniera después como una familia. Otto asintió débilmente, aunque sus ojos nunca abandonaron el horizonte. El valle guardaba secretos aún enterrados bajo la nieve, y las sombras y lo que fuera que aguardaba en el barranco solo había empezado a revelarse. ¿Qué vino después de la revelación? La noche se asentó sobre la granja de los Kilcher con una tensión desconocida, como si la propia tierra se mantuviera quieta. Otto permaneció en el porche mucho después de que los especialistas desaparecieran en la oscuridad. El viento solo traía débiles rastros de sonido, pero Charlotte sintió el peso que le presionaba y permaneció cerca con su presencia firme. En el interior, el equipo revisó sus grabaciones en voz baja. Habían documentado tormentas, depredadores y penurias, pero ninguna de sus filmaciones anteriores se comparaba con este misterio en desarrollo. Los fragmentos del barranco, el extraño calor, el rítmico zumbido y el estremecido relato de Otto les habían arrastrado a una historia que la tierra había guardado durante años. Al amanecer, los guardabosques regresaron con nuevas instrucciones. Las lecturas inusuales de los fragmentos exigían una investigación más profunda y más especialistas ya estaban en camino. El barranco sería sellado hasta que una investigación más profunda pudiera determinar qué fuerzas lo habían moldeado, dándose cuenta de que el valle que conocían tan bien se había desplazado hacia un territorio desconocido. Charlotte preguntó a qué creían los expertos que se enfrentaban. El guardabosques admitió que aún no tenían respuestas. Los fragmentos desafiaban la explicación natural, los patrones en el metal, el calor residual y el zumbido pulsante sugerían algo más allá de los fenómenos geológicos. Hasta que se supiera más, la cautela era esencial. Otto salió al exterior para aclarar sus pensamientos, mirando fijamente hacia las montañas. Estar impedido de entrar en el barranco le parecía como perder el acceso a una parte de su propia vida, pero comprendía la necesidad. Iván se unió a él, asegurándole que ya no tenía que soportar solo el peso del descubrimiento. Cuando llegaron los especialistas, sus equipos iluminaron el paisaje nevado con colores tenues y palpitantes. Escanearon el cobertizo, el granero y la propiedad circundante, recopilando mediciones que Otto no podía ni empezar a interpretar. Una especialista le entrevistó en privado. Describió el calor en el barranco, la vibración bajo su mano
y el miedo instintivo que le impulsó a marcharse. Le dijo que sus instintos podrían haberle protegido de las emisiones de energía inestable. Esa misma tarde, cuando los especialistas se preparaban para partir con los fragmentos, el suelo tembló. La nieve se movió, las linternas parpadearon y un zumbido familiar ondeó en el aire. Otto se quedó helado cuando el sonido resonó por todo el valle. Entonces, igual de repentinamente, todo quedó en silencio. Los especialistas intercambiaron miradas cautelosas. Algo en el barranco había cambiado. Al caer la tarde, Otto regresó al porche observando cómo las últimas luces se desvanecían sobre la nieve. Charlotte se puso a su lado. Fueran cuales fuesen las fuerzas que se habían despertado bajo su tierra, se enfrentarían a ellas juntos. Si esta historia ha cautivado su imaginación, suscríbase para conocer más misterios fronterizos y profundas inmersiones en los secretos inconfesables de Alaska. Comparta el documental, únase al debate y ayúdenos a descubrir lo que aún se oculta bajo la nieve. El valle está hablando, y juntos podemos seguir hasta donde nos lleve la verdad.